Buen día, amados amigos y hermanos. En esta preciosa mañana de 24 de octubre de 2023, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Juan capítulo 6 y versículos 5 al 9. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Y qué impresionante es esta palabra que habla de un milagro hecho por Jesús. Porque no solamente vemos más adelante en los versículos siguientes que Jesús obra un milagro que multiplica los panes y los peces y puede alimentar a más de 5,000 personas. Lo importante de esta historia es entender que hay ciertos milagros que requieren de una mentalidad. Permítame repetírselo en esta mañana. Hay ciertos milagros que requieren de una mentalidad. Vemos actores diferentes que algunos impiden o restan, otros suman y otros terminan multiplicando para que Jesús pueda actuar y hacer el milagro. La palabra de Dios dice que hay un hombre llamado Felipe, uno de los 12 de Jesús, al cual Jesús le pregunta algo impresionante: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y me confronta mucho porque yo veo a Jesús siempre preguntándole o a todos sus discípulos, o particularmente a Pedro, a Juan o a Jacobo, que eran los 3 más cercanos a él. Pero en esta ocasión, para provocar este milagro, inicia preguntándole a Felipe. Y la pregunta sería: ¿por qué le pregunta a Felipe acerca de dónde compraremos pan para que coman estos? Y la respuesta es muy sencilla y es evidente o es confirmada en el verso 7 cuando Felipe responde: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Porque Felipe representa ese discípulo, ese hombre, ese ser humano, esa persona que es cuadriculada en el pensamiento, que le toma la lógica matemática o le pone siempre una razón a las cosas y se le olvida que Dios es sobrenatural y que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Felipe es esa mente cuadrada. Felipe es ese que quiere meter a Dios en un cuadrito y antes de que termine de hacer el cuadrito ya Dios se ha salido de allí. Por eso Jesús le habla a Felipe. Y vemos claramente la confirmación en el verso 7 de que Felipe, que tiene una mente cuadriculada, dice y saca su calculadora para decir: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Pero luego aparece uno que no es tan nombrado en la palabra, que es un discípulo también de los 12 de Jesús, que es Andrés, que es aquel que no resta como Felipe, quizás suma algo, quizás podemos decirlo en otros términos, deja medianamente una ventana abierta y dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero luego dice: ¿más qué es esto para tantos? Y Andrés representa en los milagros aquel que, a diferencia de Felipe, no resta, no neutraliza el milagro, pero tampoco lo permite. Andrés es como el que suma y deja una posibilidad abierta. Es como aquel que cuando se encuentra a alguien en la calle con una necesidad y le dice algo y dice: confía en Dios, probablemente Él te puede ayudar.
cuando sabemos que Dios es todopoderoso y que siempre nos ayuda. Sin embargo, Andrés representa ese de que confía en Dios, ¿a poco Dios lo hace? O de pronto Dios puede lograr un milagro. Pero luego está el que actúa el milagro, el que interactúa con Jesús para que este enorme milagro ocurra. Y es el muchacho que no nos cita la Biblia su nombre, pero que es el que realmente es el actor para que con Jesús se pueda completar esa multiplicación. Dice el verso 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Y qué tremendo porque el muchacho tenía 5 panes de cebada, o sea, de los panes que comían los pobres en aquel entonces. Es decir, pan de pobre era como decir pan de cebada, y 2 pececillos. Y aquel muchacho tenía 2 opciones: o comerse esos panes y esos peces, que era su ración, o hacerlos y ponerlos en las manos de Jesús. La pregunta hoy es, teniendo la certeza de lo que dije al principio, que hay ciertos milagros que requieren de una mentalidad, por eso la mentalidad de Felipe no funcionó y la de Andrés no funcionó. Necesitamos la mentalidad de un muchacho que tuviera algo, pero que ese algo fuera capaz de ponerlo por fe en las manos de Jesús para que Jesús lo multiplicara. Hoy la pregunta es, ¿qué tipo de personas somos? Y la invitación del Señor es clara. Quizás hoy es un Felipe que resta los milagros de Jesús, que los impide, que los neutraliza. No porque Jesús no pueda hacerlo, sino porque, reitero, hay milagros que requieren de una mentalidad para que se susciten, para que se materialicen. O quizás somos como Andrés, que creemos a medias y dejamos simplemente una ventana abierta. O somos como aquel muchacho que tiene la mentalidad clara y la fe puesta en el Señor, y por eso lo poco que tiene lo pone en sus manos. Quiero terminar este devocional diciendo algo claro en el Espíritu. Debemos convertirnos en la persona correcta que active un milagro. Permítame repetírselo por segunda y última vez. Debemos convertirnos en la persona correcta que active un milagro. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.